Para comenzar, quiero decirles algo que seguramente muchos sabemos, y es que el principal ministerio de nuestro Señor Jesús en la tierra fue el de ser un maestro y predicador, ¿no? Ese fue su principal ministerio. Desde su aparición pública, la Escritura nos enseña y nos dice que Él se dedicaba a enseñar y predicar el Evangelio del Reino. Nuestro Señor Jesús fue el maestro de maestros. Nuestro Señor Jesús fue el predicador de predicadores. Nuestro Señor Jesús fue el expositor de la verdad de Dios, ¿no? El mayor expositor, obviamente. Y uno de los métodos que el Señor Jesús utilizó en su enseñanza fueron las parábolas. Las parábolas de Jesús eran ingeniosas imágenes en palabras sencillas con lecciones profundas y espirituales. Y aunque algunos creen que Jesús dijo parábolas para que su enseñanza fuera lo más fácil, para que su enseñanza fuera lo más accesible posible, hoy vamos a ver que así como las parábolas ilustran y aclaran la verdad a aquellos que aceptan a Cristo, ellos tienen precisamente el efecto contrario en quien rechaza al Señor Jesús. Así que vamos al texto que vamos a estudiar, que está en Mateo, capítulo 13, y vamos a ver versículos del 10 al 17. Nos quedamos hace 8 días en Mateo capítulo 12, versículo 50, y tal vez usted pensaría que íbamos a continuar en Mateo capítulo 13, versículo 1, pero curiosamente el Señor, al empezar Mateo 13, inicia con la parábola del sembrador, luego hace un pare, explica el propósito de las parábolas y luego explica la parábola del sembrador. Por eso, hoy me di ese salto y de hoy en 8 vamos a estudiar la parábola del sembrador. Entonces vamos a estudiar el texto de hoy, que es Mateo, vamos a leer el texto de hoy, que es Mateo 13, del 10 al 17. Dice así: Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, y gracias, Señor, por esta sección de la Escritura que hoy nos va a enseñar cuáles son tus verdades, Dios. Ayúdanos, como siempre te lo pedimos, a entender estas palabras tuyas inspiradas por ti, Espíritu Santo, como tú quieres que las entendamos, no como nosotros pensamos, creemos o no lo hemos imaginado, Dios. Ayúdanos a entender el gran privilegio que tienen los creyentes de entender la verdad de Dios y de saber que tú das de tu gracia para entender aún más y más, Señor. Pero también ayúdanos a entender la gran exhortación que hay aquí a aquellos que han decidido rechazarte, Señor, en donde tú mismo dices que ese conocimiento, Señor, les será quitado. Ayúdanos, Padre Santo, y que podamos no solo entenderlo con un conocimiento, Señor, sino con la voluntad para obedecer las implicaciones que este pasaje nos da. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén. Como dijimos, para los oyentes originales de nuestro Señor, las parábolas revelaban y a la vez escondían nuevas verdades espirituales. Y quienes respondían correctamente eran quienes seguían a Cristo. Y a ellos les era dado a entender los misterios del reino. Pero la misma verdad era escondida a quienes por causa de la dureza de sus corazones estaban cerrados al mensaje de Jesús. La pregunta sería, ¿por qué el Señor decide entonces empezar a hablar por parábolas? ¿Por qué el Señor decide empezar a esconder esta verdad? Bueno,
Si usted me acompaña al capítulo 13, versículo 1, ahí el Señor dice, aquel día. Mire lo que dice capítulo 13, versículo 1. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, ¿no? ¿Cuál día? ¿De cuál día el Señor está hablando? Y como tenemos el contexto fresquito, sabemos que ese fue el día en que, como lo relata el capítulo 12, el Señor sanó a un endemoniado ciego y mudo, pero los fariseos no lo reconocieron como el Mesías, sino que lo acusaron de estar aliado con Satanás y luego le piden que mostrase una señal del cielo, a lo que el Señor se va a negar. Fue ese día de la discusión con los fariseos, con los líderes religiosos, que el Señor decidió comenzar a hablarles por parábolas. ¿Y por qué? Porque esa forma de enseñanza representaba en sí mismo un juicio a causa de la incredulidad de estos hombres. A partir del capítulo 13 hasta que se termina el libro de Mateo, el Señor no vuelve a ofrecer el reino ni el evangelio del reino a la nación de Israel. Su rechazo los convirtió en indignos de seguir recibiendo su enseñanza directamente, y él comienza a dirigirse mediante el uso de parábolas. De hecho, vemos que el capítulo comienza con la parábola del sembrador dirigiéndose a las multitudes reunidas que estaban a la orilla del mar de Galilea. Pero desde el versículo 10 hasta el versículo 23, el Señor se va a dirigir solo a sus discípulos, explicándoles el propósito de las parábolas y explicando la primera parábola. Luego, en el versículo 24, el Señor se vuelve a dirigir a las multitudes para decirles la parábola del trigo y la cizaña hasta el versículo 36, donde una vez más se vuelve a dirigir a los discípulos para explicarles la parábola del trigo y la cizaña. El cambio en la manera en la que el Señor Jesús enseña es tan evidente que los discípulos, luego de contar la primera parábola, le preguntan al Señor en el versículo 10, ¿por qué les habla por parábolas? Si usted mira ahí el versículo 10 dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿No? Los discípulos estaban extrañados de esto. ¿Por qué de un momento a otro el Señor cambió su manera de enseñanza? Porque los discípulos pensaban que el uso de parábolas hacía que se perdiera una excelente oportunidad de enseñanza. Claramente los discípulos asumieron que un modo más claro de instrucción, como el que el Señor había utilizado en el Sermón del Monte, era mucho más efectivo que solamente enseñar por parábolas. Por eso el Señor va a tomar los siguientes versículos para explicarle a los discípulos por qué ahora Él va a empezar a enseñarle a la nación de Israel por parábolas. Y básicamente nos muestra dos razones. La primera es revelar la verdad a los discípulos y la segunda, esconder esa verdad a los incrédulos. Revelar a los discípulos, a los creyentes, e esconder la verdad a los incrédulos. Las parábolas, al mismo tiempo que revelan la verdad a quienes podían beneficiarse de ellas, escondían los misterios del reino a quienes habían rechazado al Señor y no podían entenderlas. Y esto mismo es aplicable hoy en día, ya que aquí se nos muestra que hay una progresión espiritual en quien abraza la verdad de Cristo, pero también hay una regresión espiritual en quien la rechaza. De hecho, esto es un tema que hemos venido viendo en Mateo capítulo 12. Hay una progresión espiritual en quien abraza la verdad de Cristo, pero hay una regresión espiritual en quien rechaza la verdad del Señor. Cuanto más conoce una persona a Cristo y le es fiel, más fiel es a su Señor, más fiel es el Señor al revelarle su verdad y revelarle su poder. Pero cuanto más rechaza una persona el conocimiento de Dios que tiene, ya sea mucho o ya sea poco, menos va a comprender la verdad divina y menos va a obedecer al Señor. El rechazo humano deliberado conduce al rechazo judicial divino. Cuando un hombre le dice no a Dios, Dios le dice no a esa persona. Y esto nos lleva a una simple pregunta, que es bueno hacérnosla en este momento. Es si estás progresando o retrocediendo espiritualmente. ¿Estás progresando o estás retrocediendo espiritualmente? Porque quedarse quieto o la neutralidad no es una opción para el cristiano. No. Las parábolas nos muestran
cómo la razón por la cual alguien puede abrazar la verdad de Cristo y progresar es porque la gracia de Dios le ha hecho entender la verdad de Dios, y que la razón por la cual alguien rechaza y retrocede es debido a su propia obstinación y a su propia ceguera espiritual. Por lo tanto, hoy vamos a ver estos dos propósitos de las parábolas, ¿no? Estos dos propósitos por los cuales el Señor Jesús enseñó por parábolas, y así vamos a entender por qué alguien puede o no entender la verdad de Dios y progresar o retroceder espiritualmente. ¿Por qué alguien puede entender o no la verdad de Dios y por qué puede progresar o retroceder espiritualmente? Eso es lo que nos enseña el propósito del Señor Jesús al enseñar por medio de parábolas. Y vamos a ver esto de una manera no progresiva, sino como usted ve aquí en el relato, el Señor va a hablar de las dos verdades de manera simultánea. Entonces vamos a ver la primera verdad y luego vamos a ver la segunda, ¿no? La primer aspecto y luego el segundo. Y lo primero que vamos a ver es que las parábolas nos enseñan que el creyente puede entender la verdad y progresar espiritualmente solo por la gracia de Dios. El creyente puede entender la verdad y progresar espiritualmente solo y nada más que por la gracia de Dios. Y esta respuesta comienza en la primera parte del versículo 11. Si usted mira, ahí el Señor dice, hablándole a los discípulos, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Esa frase, porque a vosotros, está en una posición principal, en una posición enfática, en donde el autor quiere identificar para quién iba el mensaje. Y es a los discípulos, ¿no? Los discípulos tenían un único privilegio que no se le daba a otros, y esto es lo que Mateo quiere mostrar. A los discípulos, después dice el versículo, les es dado saber, como dice ahí el versículo 11, les es dado saber. Y esto muestra una acción que no surge de los discípulos, ¿no? Usted lo lee claramente, porque a vosotros os es dado saber. Eso es lo que se conoce en la gramática bíblica como un pasivo divino. E indica que la gente responsable de dar ese conocimiento es Dios mismo. Bueno, y el acto de dar, por lo tanto, es un acto de gracia solamente. No es algo que el ser humano se pueda ganar o que alcance ese conocimiento mediante una investigación. Es algo que Dios da. De hecho, ese verbo saber, cuando dice os es dado saber, significa que es algo mucho más que conocer. Y es comprender, es asimilar, es entender los misterios del reino de los cielos. Solamente viene por revelación divina los misterios del reino. De hecho, esa palabra misterio también es bien interesante porque proviene del original griego que significa mantener los labios cerrados. Mantener los labios cerrados. Y ese misterio no reside en que haya secretos difíciles de interpretar, no, sino en que son imposibles de interpretar por esfuerzos humanos. Y se necesita que Dios revele esos misterios. Y lo que va a hacer de ahora en adelante en Mateo capítulo 13, el Señor, es que va a abrir sus labios y dará a conocer por medio de parábolas aspectos del reino que hasta este punto no se habían enseñado, ni en el Antiguo Testamento ni en la enseñanza previa del Nuevo Testamento del Señor Jesús. El punto que queremos aprender y el punto del pasaje es que la habilidad de saber los misterios del reino viene solamente a través de la revelación divina. No debe haber revelación humana ni de esfuerzo intelectual. La enseñanza por parábolas era basada en un conocimiento que los discípulos tenían acceso solamente por gracia de Dios, solamente porque el Señor quiso darlo. Y ese conocimiento, lo lindo es que no solamente es dado, sino que ahí el texto dice que es incrementado. Mire lo que dice ahora el versículo 12, iniciando la primera frase. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Dios no solo impartirá el mínimo de conocimiento necesario para entrar en el reino de Dios, no solamente la verdad inicial del Evangelio, sino que garantiza una sobreabundancia de conocimiento acerca de los misterios del reino cuando dice que se le dará más. A los que creen en Cristo, a los que reciben sus enseñanzas, no solo se les dará iluminación divina, sino que se les dará ¿qué? En abundancia. Se les dará cada vez más. Eso es lo que el Señor pretende hacer con los creyentes. Aquellos que han recibido la verdad divina se les dará más y más. Luego, después vemos
que desde el versículo 12b hasta el versículo 15, 12, 13, 14 y 15, ahí va a hablar de la segunda verdad o el segundo aspecto que vamos a hablar más adelante. Pero en el versículo 16 retoma el tema de hablar sobre los creyentes. Y el Señor dice una declaración maravillosa. Aquí Él va a afirmar que aquellos que por la gracia de Dios han entendido su verdad son bienaventurados. Mire, ahora tálese conmigo el versículo 16. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y aquí empieza diciendo un pero, ¿no? Un pero. Y obviamente esto contrasta a los discípulos con aquellos que son ciegos y sordos espirituales que el Señor habló en los versículos anteriores, versículos 13, 14 y 15. Además, cuando aquí dice, o cuando aquí se utiliza ese pronombre vosotros, refuerza la idea de que los bienaventurados solamente son los creyentes. Además es que esa palabra bienaventurados que estuvimos viendo en Mateo capítulo 5 se refiere a la bendición de felicidad, a la bendición de tener paz con Dios, pero es una bendición que solamente se da mediante el Mesías, mediante la persona de Cristo. Los discípulos tienen esa bendición porque, como dice ahí, porque ven y porque oyen, ¿no? Tienen esa bendición, han visto a Cristo, han escuchado sus palabras, son sus seguidores y por eso es que son supremamente felices, por eso es que son bienaventurados. Y esto, como ya lo dije, es un claro contraste con los ojos y los oídos que no ven ni escuchan relatados en los versículos anteriores. Los ojos y los oídos se refieren a la totalidad del ser e indican que los verdaderos discípulos se caracterizan por ver y oír tanto con sus sentidos físicos como con los espirituales, y solo por eso ellos son bienaventurados. Y hermanos, esto es la más grande bienaventuranza, porque la mayor bendición que una persona puede tener y que tuvieron en vivo y en directo los apóstoles, los discípulos, aquellos creyentes del primer siglo, de la época de Jesús, es que vieron al Mesías enfrente de ellos. Es que vieron al Dios encarnado realizar señales y enseñar de la manera más poderosa posible. Esta es la mayor bendición. Esto es el mayor regalo que alguien pudo recibir cuando el Dios encarnado estuvo en la tierra. Ver al Señor Jesús. Ver al Señor Jesús. Sin embargo, esa capacidad de oír y ver no viene de los discípulos, o no vino de los discípulos mismos, sino como la misma bienaventuranza implica, esta es una bendición de gracia, dada por Dios, en donde Él imparte ojos y oídos espirituales a los discípulos. Sin esta bendición dada por Dios, ellos probablemente tendrían ojos pero fallarían en ver, y tendrían oídos pero fallarían en escuchar. Y de hecho, cuando los discípulos de Jesús, y lo vamos a ver más adelante, fueron desconcertados por tal vez algo que no entendían en las parábolas, Él privadamente les explicaba su significado para que ellos pudieran entender. Mire rápidamente en el versículo 51, ahí en Mateo 13. Mateo 13, 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Porque eso era lo que quería el Señor Jesús, que ellos pudieran entender, que ellos pudieran comprender. Por lo tanto, esta no es una declaración que apunta a la capacidad de ver y escuchar lo que otros no ven ni escuchan, no. Más bien es una afirmación de la gracia soberana de Dios que ha hecho bienaventurados a los discípulos. Ellos ven y ellos oyen solamente porque Dios les abrió los ojos. Nada más, nada más. El Señor ahora va a concluir esta sección en versículo 17, afirmando la gran bendición que tuvieron los discípulos, comparándolo a los santos del Antiguo Testamento. Ahí dice en el versículo 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los profetas se refieren a los hombres que hablaron y escribieron la palabra de Dios. Los justos son aquellos que, aunque no eran profetas, creían en la esperanza mesiánica. Creían que un día iba a venir el Salvador, que los iba a salvar de su pecado y iba a salvar también a Israel. Estos santos
anticipaban el día cuando las promesas de Dios iban a cumplir con la venida del Mesías. Y por ello el versículo dice que ellos desearon ver lo que los discípulos vieron y desearon oír lo que los discípulos estaban escuchando en ese momento. Lo que para estos santos del Antiguo Testamento era un profundo anhelo, para los discípulos fue una realidad. Estos profetas, estos hombres justos, hubieran querido intercambiar lugares con los discípulos del Señor por la oportunidad de tener, aunque sea un poco, de los hechos gloriosos de Jesús, por haber podido escuchar, aunque sea uno de los grandes sermones que el Señor Jesús dio. Esto obviamente además es una clara afirmación del Señor de que Él y nadie más es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El Señor también les está diciendo esto a los discípulos. ¿Y los discípulos qué hicieron para obtener esto? Nada. Ellos no eran grandes hombres, no eran personas renombradas en medio de Israel. Ellos no hicieron absolutamente nada para obtener gran privilegio. Y aun si lo hubieran sido, tampoco hubieran tenido absolutamente nada en sus propias capacidades para tener este gran privilegio. Ellos tuvieron la gracia de ser testigos del cumplimiento de estas profecías en Jesús. Ellos tuvieron la gracia de ver los milagros del Señor. Ellos tuvieron la gracia de sentarse a los pies del Mesías y de aprender sus enseñanzas. Fue una gracia maravillosa, fue una gracia increíble. Y hermanos, así como los discípulos tuvieron esta increíble gracia, hoy los creyentes también tenemos el gran privilegio de entender y de obedecer la verdad de Dios solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Quiero decirle algo muy importante, que es tal vez lo más importante de este mundo entero, de la Biblia. El mejor mensaje es este: la más grande bienaventuranza es entender la verdad de Dios y poder ver a Cristo. Esa es la más grande bienaventuranza, poder entender la verdad de la palabra y poder ver a nuestro Señor Jesucristo. No hay mayor bienaventuranza que esa, no hay mayor bendición, no hay mayor regalo que usted pueda tener. Esta es la más grande bienaventuranza. Esta bendición fue concedida a los discípulos, pero también es concedida a nosotros por medio de la palabra y del Espíritu Santo que habita en el creyente. Nosotros no tenemos sentado a Jesús explicándonos nuestras enseñanzas, como el Señor lo hizo con sus discípulos, pero tenemos al Espíritu Santo, quien es el don de Dios para que podamos comprender la verdad espiritual y poder ver a Cristo, hermanos. Miren lo que dice Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15. Dice así Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo. Si eres creyente, has sido bautizado en el Espíritu Santo. Estás en el cuerpo de Cristo y Él es el que nos guía a la verdad de Cristo. No necesitamos absolutamente nada más. Tenemos a Cristo, tenemos la verdad de la palabra de Dios y tenemos a nuestro Señor Jesús. Ese es el más grande privilegio que usted y yo podemos tener. No hay otra bendición más grande, que usted se siente y pueda leer la Escritura y pueda ver a Cristo en la Escritura. Eso es lo mejor, hermanos. De verdad que ese es el mayor privilegio. El mayor privilegio. Podemos entender la verdad de Dios, podemos ver a Cristo a través de la Escritura. Toda la felicidad, toda la satisfacción, toda la plenitud consiste en estar iluminados por la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesús. Y esto no es para exaltar al creyente, esto es para humillarnos. Esto es para humillarnos. Porque ahora podemos oír la verdad y entenderla. Porque fue el Espíritu Santo quien abrió nuestros ojos y abrió nuestros oídos. Por nosotros mismos no podemos entender los misterios de la verdad de Dios. No podemos, hermanos. Se nos es imposible. Se nos es imposible. Y como dice el texto que estamos estudiando, y quien ha aceptado la luz, quien ha aceptado la verdad, va a recibir más luz.
va a recibir más verdad. Quien está abierto a la enseñanza de la palabra y la ha recibido, va a recibir mayor entendimiento. Vemos esto ejemplificado claramente en los discípulos, a quienes el Señor les había revelado los misterios del reino, pero quienes después de Pentecostés vieron sus ojos espirituales aún más abiertos a una verdad que hasta entonces no habían comprendido. Y esta es una promesa maravillosa, hermanos. A cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. ¿Qué se le dará más? Conocimiento del Señor, obediencia al Señor. No se le dará más platica. Eso no dice acá y nunca lo ha dicho en toda la Biblia. Bueno, porque tristemente a veces se malinterpreta y se malutiliza estos versículos, ¿no? Se le dará más. No, se le dará más del Señor. Y eso es lo más maravilloso, hermanos. Mire, cuando alguien usa la verdad espiritual que posee, esa verdad crece. Esa verdad crece. Y hermanos, esto es una gran exhortación, una gran motivación y una increíble promesa para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. Y aquí viene bien la pregunta. ¿Qué estás haciendo con el conocimiento de Cristo y de su palabra que ya tienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás creciendo más? ¿O estás ahí como la rémora, ese pescadito que se pone al lado del tiburón, ¿cierto? Que trata de comer todo lo que tiene el tiburón o algo así por el estilo, ahí uno yendo. No, hermanos, mire, aquí hay una gran promesa, pero una gran exhortación para nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor ya nos ha dado? Con el conocimiento de Cristo y de su palabra. Y es que, hermanos, es una gracia inmerecida conocer el Evangelio del Reino. Es una gracia inmerecida entender la Escritura. No hicimos nada y no hacemos nada para merecer semejante tesoro que tristemente a veces dejamos de leerlo cada día. Y por eso son bienaventurados aquellos que Dios ha abierto los ojos de su mente y han visto claramente la necesidad del nuevo nacimiento, la deformidad del pecado, la belleza de la santidad, la excelencia de la piedad, la gloria de las realidades eternas, pero sobre todo son bienaventurados los que ven la belleza y el valor de Cristo. Como muchas veces hemos dicho, si tengo a Cristo, así no tenga nada, tengo todo, tenemos todo. Y esa es la mayor bienaventuranza. Las parábolas nos enseñan esto, que al creyente que ha entendido el mensaje de Dios, progresa espiritualmente. Y ese mensaje ha sido solamente dado por gracia. Pasemos al segundo punto ahora, o al segundo propósito de las parábolas, y es que las parábolas nos enseñan que los incrédulos no entienden el mensaje de Dios, ni progresan espiritualmente por la dureza de su corazón. Las parábolas nos enseñan que los incrédulos no entienden el mensaje de Dios, ni progresan espiritualmente por la dureza de su corazón. Esta respuesta, y aquí nos volvemos a retroceder en los versículos, comienza en la última frase del versículo 11. Mire lo que dice la última frase. Dice, mas a ellos no les es dado. Mas a ellos no les es dado. Esta frase, como mencionamos, igual que la primera, también se denomina un pasivo divino. Y muestra en este caso que la capacidad de no saber no viene de quien no tiene el conocimiento, sino que también viene de Dios. La ignorancia en este momento es dada por Dios. De hecho, aquí el Señor hace una diferencia entre el vosotros, con el que se refiere a quienes han creído, y el ellos, que se refiere a quienes han rechazado al Mesías. Ahí dice, ¿no? Última frase del versículo 11. ¿Más quiénes? Más a ellos no les es dado. ¿Quiénes son esos ellos? Bueno, los que rechazaron al Señor Jesús en el capítulo 12, ¿no? Y ese rechazo era con conocimiento. Este rechazo no fue con ignorancia, este rechazo fue con conocimiento, porque Jesús les había ofrecido el reino y ellos habían visto las señales mesiánicas, ellos habían oído las declaraciones y las enseñanzas de Jesús, y aún así ellos lo habían despreciado, lo habían acusado de estar aliado con Satanás, y por lo tanto el Señor dice, no más, no voy a darles más conocimiento, no voy a darles más enseñanza. Debido a que las parábolas revelan nuevos misterios de las verdades del reino,
es correcto que estas parábolas vengan inmediatamente después del rechazo público de los dirigentes judíos. Vengan después de que estos hombres hayan cometido el pecado imperdonable. Aquí vemos claramente que el segundo propósito de las parábolas es esconder las verdades de los que previamente la oyen y la rechazan. O han oído y han escuchado la verdad de la palabra de Dios. Además, vemos en el versículo 12 que el juicio continúa, porque en la segunda frase del versículo 12 dice así: pero al que no tiene aún, lo que tiene, ¿qué? Le será quitado. Le será quitado, le será arrebatado también. Es otra posible traducción. Esa palabra quitado indica una acción que también viene fuera de la persona. Es decir, a la persona que se le quita algo. A la persona se le quita algo, no lo pierde, se le quita. Y aquí lo que el Señor Jesús nos está advirtiendo es que si una persona no retiene el mensaje de la palabra, como en la parábola del sembrador que veremos de hoy en 8, se le va a arrebatar el poco conocimiento que tiene para prevenir que entienda en el futuro y lo acepte. Esto es un juicio muy grave. Aquel que no acepta la verdad de Dios, si no retiene ese mensaje, se le arrebatará el poco conocimiento que tiene, ¿no? Ahí lo dice, o no lo dice. Ahí lo dice. Aún lo que tiene, le será quitado, ¿cierto? Ahí lo dice. No pelee conmigo. Y ni tampoco con Dios ni con la Escritura. Bueno. A medida que los ojos de los discípulos se abrieron cada vez más a las verdades divinas, cada vez más al plan de redención de Dios para el mundo y los gentiles, a la vez que el Señor iba revelándoles más a ellos, los judíos se cegaron cada vez más a la verdad de Jesús, al punto de que lo llevaron a la cruz y sellaron así su perdición. Mire, esto nos da una gran lección para todos nosotros. Esto nos enseña que una persona debería reconocer que cuando escuche el mensaje, la decisión de rechazarlo podía ser final. Cuando una persona debería reconocer que cuando escucha el mensaje, la decisión de rechazarlo podía ser final. Porque el Señor aquí dice que aún lo que tiene le será quitado. No hay una promesa en la Biblia de una oportunidad en el futuro para aceptarlo. No hay. Claro que Dios tiene misericordia, claro que Dios tiene paciencia, y sé que en muchos de nosotros Dios tuvo mucha misericordia y mucha paciencia, ¿cierto? Muchísima, muchísima, pero no hay una promesa de una oportunidad en el futuro para aceptarlo, Mire, la explicación de por qué las parábolas no enseñan a los incrédulos es esta. El Señor había declarado su juicio. Y de hecho en el versículo 13 continúa. Mire lo que dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Aunque las personas en las multitudes veían, ellos no estaban realmente viendo. Ellos tenían una vista física, pero tenían una falta de visión espiritual. Aunque las personas escuchaban, ellos no estaban escuchando realmente. Ellos tenían oídos físicos, pero eran espiritualmente sordos a la verdad de Jesús. Y esta es la paradoja de quien rechaza a Cristo, ¿no? Quienes rechazan a Jesús profesan ver, pero la verdad encarnada estaba ante ellos y se negaron resueltamente a verla. Tenían enfrente al Señor Jesús. Profesaban escuchar la palabra de Dios, pero la palabra viva de Dios estaba en medio de ellos y no la obedecieron. Por lo tanto, debido a su corazón endurecido, se les arrebató la capacidad de comprender. ¿Por qué? Porque aún lo que tiene les será quitado. Y esto el Señor lo va a confirmar. ¿Y cómo lo va a confirmar? Va a coger un texto de Isaías y les va a mostrar que es verdad, ¿no? Esto es lo que dicen los versículos 14 y 15. Aquí el Jesús va a describir la condición espiritual de las multitudes como el cumplimiento de la profecía de Isaías. Versículos 14 y 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos,
y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El mismo mensaje en el Antiguo, ahora en el Nuevo. De hecho, acompañen Isaías, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Miren lo que dice Isaías, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Y aquí estamos, Isaías, capítulo 6. Es muy conocido porque es el llamamiento de Isaías. Es cuando Isaías da la santidad de Dios. Pero muchas veces se nos olvida estos versículos que vienen después, y es la comisión de Dios a Isaías. Una comisión de Dios a este hombre que iba a fracasar humanamente hablando, porque no iba a dar ningún tipo de fruto, humanamente hablando. Bueno, y mire lo que dice Isaías 6, del 9 al 10. Dice así. Bueno, el 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y mire la comisión del Señor, versículo 9 y 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Aquí Dios manda a Isaías a anunciar el juicio que iba a venir debido a la rebeldía del pueblo de Israel por un ritualismo vano y por la idolatría que había estado acumulando Israel durante muchos años. Dios había advertido al pueblo de Israel mucho tiempo atrás, antes de la aparición de Isaías incluso. Y ahora el mensaje del profeta iba a ser el instrumento utilizado por Dios para ocultar la verdad. Ahí lo vemos claramente. Dice, engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ¿no? O sea, el mensaje del profeta iba a ser el instrumento utilizado por Dios para ocultar la verdad a un pueblo que por años no quiso escuchar la verdad de Dios. A un pueblo que por años no se había arrepentido. Y debido a este tipo de mensaje, el profeta iba a preguntar, ¿y hasta cuándo me toca hacer esto? ¿Hasta cuándo debería predicar este mensaje de juicio divino? Y mire lo que Dios responde, versículo 11 y 12, Isaías 6. Dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta el exilio. Hasta el exilio. Hasta que llegara a Babilonia y ¡pum!, derrotar a todo el mundo. De hecho, Isaías va a hablar más adelante del ejército de Babilonia que iba a venir. Entonces, entendiendo esto, cuando volvemos a Mateo capítulo 3 y vemos el versículo 14, por eso es que el Señor dice ahí, mire, estoy en Mateo 13, versículo 14, de manera que se cumple en ellos, ¿qué? La profecía de Isaías. Se cumple en ellos. ¿En quiénes? En los líderes religiosos de la época. En todo Israel que había rechazado al Señor Jesús. La conducta de estos hombres o de los tiempos de Isaías se cumple perfectamente, es plenamente satisfecha en la conducta de los fariseos, de los líderes y de quienes rechazaron al Señor. El pueblo y los líderes de la época del Señor Jesús son como el pueblo rebelde que no quiso escuchar a Isaías. Y por eso el Señor dice, ahí en Mateo, versículo 14, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Los judíos veían continuamente a Jesús, lo escuchaban continuamente. Sin embargo, la paradoja es que no podían percibir quién era el Señor. Lo veían, pero estaban cegados. Lo escuchaban, pero estaban sordos. Y esto fue una disciplina divina. Y la razón se va a indicar aquí en el versículo 15. Miren lo que dice. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Como sabemos, el corazón en la Biblia es el centro de la personalidad. Es el centro del ser. Y aquí dice que ese corazón, ¿qué? Se ha engrosado. ¿Qué significa eso? Esa palabra engrosado nos presenta una imagen de un corazón envuelto en grasa, ¿no? Y así menos sensible y menos activo en su movimiento. Eso es un corazón engrosado. El problema de los líderes religiosos no era que no tuvieran pruebas que comprobaran que Jesús era el Mesías. No, ese no era su problema. Ellos lo habían visto. Su problema, escúcheme bien, no era intelectual, sino era un problema ¿de qué? Del corazón.
Ellos tenían un corazón insensible por su incredulidad y orgullo, y eso había entorpecido sus sentidos y los hacía carentes de cualquier tipo de percepción a la verdad espiritual. Ellos tenían un corazón engrosado. Debido a ese corazón insensible, el Señor dice a continuación, versículo 15, que ellos con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, ¿no? Ese oír pesadamente sugiere el oír con dificultad. Y ese verbo cerrar, cerrar los ojos, significa, el verbo viene su raíz viene de embarrar, como si alguien tuviera cera en los ojos, como si no los pudiera abrir, como si alguien tuviera cataratas y estuviera impedido de ver. Además, ese oír pesadamente y ese cerrar los ojos son acciones deliberadas y voluntarias, porque ellos dicen, con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado, ellos voluntariamente han cerrado los ojos. Ellos se negaron intencionalmente a evaluar objetivamente en la época del Señor lo que el Señor enseñaba y los milagros que hacía. Ellos dijeron, no, voluntariamente. Tenían las pruebas, tenían las profecías para comprobar lo que el Señor hacía. ¿Y ellos qué dijeron? No, danos otra señal, decían. Y todo este desprecio, toda esta aversión hacia el Señor Jesús, pues ¿a qué llevó? Al juicio de Dios, como en los tiempos de Isaías. Y por eso ahí después dice, versículo 15, para que no vean con sus ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esas primeras palabras, para que no, pueden también ser traducidas como no sea que quizás o no sea de que de otro modo. De otro modo, pues esta gente se convierta. Y esto describe mejor, esta manera, no sea que quizás o de otro modo, describe mejor el sentido de la frase, porque ahí está expresando el propósito de Dios de no darles una oportunidad más, ni más conocimiento para salvación, sino que se les quitará a quienes engrosaron su corazón. La enseñanza por parábolas fue un juicio, un claro juicio de Dios que les impidió cualquier regreso, y por eso el Señor dice, y se conviertan y yo los sane. Esa palabra conviertan significa dar la vuelta, regresar. Muchas veces es utilizada en el Nuevo Testamento como un sinónimo de arrepentimiento. Y esa palabra sana en este contexto significa liberar de errores, de pecados. Significa lograr la salvación cuando una persona es sana en su espíritu. Y por la manera como están escritos estos verbos, esto expresa una probabilidad, pero no expresa seguridad. Y esto es claro, ¿por qué? Porque como el rechazo de estos hombres de la época del Señor Jesús fue con todo el conocimiento de que Jesús era el Mesías, entonces no iba a existir la más mínima posibilidad de que el Señor detuviera su juicio. Ellos no tenían absolutamente nada que objetar. No hubo ninguna prueba que el Señor no les hubiera dado. Ellos tenían todas las evidencias para declarar, este es el Mesías y en Él debo creer. Pero no lo hicieron. De hecho, un claro ejemplo que vemos en la historia bíblica es la generación de Moisés. ¿Recuerdan? ¿Vieron? Los grandes milagros, los grandes señales antes de salir de Egipto, ¿no? Y después, saliendo de Egipto, el mar abierto, el maná del cielo, codornices, agua que brotaba de una roca. Y al final de cuentas, esta generación no le creyó al Señor de que Él los iba a llevar a la tierra prometida. Y por eso el Señor, ¿qué? Lanzó su juicio y dijo, no van a entrar. Y fueron condenados. En tiempos de Jesús, aquella generación, por causas similares a la generación de Moisés, cometió ese pecado de incredulidad, ese pecado imperdonable, e igualmente pereció. Y obviamente es importante decir que esto no significa que el Señor no iba a mostrar su gracia con los judíos de manera individual, como lo hizo con el apóstol Pablo, ¿no? Pero no como nación Israel. Ellos ya habían caído bajo el juicio de Dios. Debido a que eligieron ignorar a Dios y a su palabra, Dios los encerró en este juicio, en su incredulidad, y por eso Él empezó a enseñar por parábolas. Quienes no habían aceptado sus claras enseñanzas, como las que Él le había dicho a la multitud en el Sermón del Monte, no solo iban a poder comprender estas verdades más profundas, sino que perderían el beneficio de la enseñanza que previamente ya habían recibido. Esa fue la consecuencia inevitable de rechazar el testimonio de Jesús.
Y como vemos, esto es una consecuencia del comportamiento de los fariseos. Y nos enseña algo muy importante, y es que Dios de continuo castiga a los hombres por medio de lo que es el resultado natural de su propia mala conducta. Dios continuamente castiga a los hombres por medio de lo cual, o la razón por la cual lo hace, es por su propia mala conducta. Recuerde lo que dice Gálatas 6:7, hermano, de Dios nadie se burla. Nadie, ni los creyentes, ni los incrédulos. Todo lo que el hombre segare, eso también cosechará. Y hermanos, esto debería ser como un golpe en nuestro corazón, porque así como la generación que rechazó a Jesús no se le concedió la iluminación o más iluminación sobre el misterio de las enseñanzas por parábolas, así sucede con todo aquel que rechaza a Jesús. Estas son personas que están en la oscuridad, pero aún así rechazan la luz. Y el problema de aquellos que rechazan a Jesús, como los líderes religiosos de la época del Señor, no es intelectual. Es un problema del corazón. Es un problema del corazón, un problema de orgullo, un problema de pecado, un problema de no querer someterse a Dios ni obedecer sus mandamientos. Ese es el problema. No es un problema intelectual, no es un problema de conocimiento, no es un problema de incredulidad en que Dios creó la tierra o que Jesús vino al mundo y resucitó. No es ese problema. La raíz del problema de todos aquellos que han rechazado el Evangelio es que sus corazones se han engrosado por su orgullo y por su pecado. Por eso no quieren admitir que son pecadores. Por eso no quieren admitir que están mal. Por eso no quieren admitir que necesitan salvación, porque así mismo se ven como personas buenas. Y déjenme decirle que quien rechaza la luz del mundo no solo se le impedirá recibir más luz, sino que perderá la poca luz que tiene. Esto es durísimo. Y no sabemos, como lo hablábamos hace 8 días, recuerde, no sabemos cuál es el momento en el que el Señor decide eso. No sabemos, no somos Dios, no somos soberanos. Nuestra labor es predicar el Evangelio a quienes lo han rechazado. Claro, llega un punto en que también, como nos dice el Señor, como nos da su instrucción en Mateo también, Mateo 6, no debemos echarle las perlas a los cerdos, ¿no? El precioso Evangelio a los cerdos que lo rechazan. Pero esto es una gran advertencia. No solo para los creyentes de proclamar el Evangelio, sino para todos los que están aquí, que tal vez no son incrédulos, que tal vez son incrédulos, que tal vez no son creyentes. Porque si no aceptas ahora mismo y te arrepientes, puedes perder la poca luz que tienes. Puedes perderla. Puedes caer bajo el juicio de Dios. Y esa sordera y esa ceguera espiritual se va a incrementar cada día más y más. Es triste ver personas así. Es doloroso. Y seguramente muchos de nosotros tenemos este ejemplo. Pero debemos seguir proclamando el Evangelio, hermanos. Porque cuando las personas rechazan a Jesús, su dureza de corazón inutiliza o anula el poco entendimiento que tenían y piensan, como los fariseos pensaron, que la palabra de Cristo es una locura. Y es lo que leímos en la lectura bíblica, ¿no? Y volvamos ahí, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué? Son locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente, ¿no? Son locura, ¿no? Pero lo que ellos piensan que es una decisión propia, pero tal vez ya ha sido un juicio de Dios sobre estas personas. La pregunta es, ¿será que al escuchar estas palabras, será que aquí hay alguien que al escuchar estas palabras se niega obstinadamente a aceptarlas y las rechaza como una necedad? ¿Será que aquí hay alguien en este momento que dice, lo que están hablando es una locura? Si así lo piensas, puedes estar bajo el juicio de Dios.
Y tu destino eterno, si no te arrepientes, lo demostrará. Miren, hermanos, aquí hay una amenaza para quien no tiene, para quien no desea la gracia, para quien rechaza la verdad y la luz a la que ha sido expuesto. Y es que le será quitado lo poco que tiene o lo que parece tener. Sus hojas se van a marchitar y los medios de gracia a los que ha sido expuesto le van a ser arrebatados. Y esto a la vez es un llamado misericordioso de Dios que te invita a que, si este es tu caso, a que te arrepientes, a que dejes de cavar tu propia tumba, a que dejes de cavar en tu propio pozo de ignorancia espiritual y que esto te lleve al arrepentimiento. Escuché la historia de un profesor universitario que preguntó a su clase, dijo: ¿cuántos de ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Y la manera como lo dijo fue con mucho desdén. Y nadie levantó la mano excepto un joven que era cristiano, que sabía que debía ser fiel a su Señor y Salvador, que sabía que debía dar testimonio del Señor. Y este joven levantó la mano y confesó que creía que la Biblia era la palabra de Dios y que amaba al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Entonces este profesor comenzó a despreciar a este joven públicamente, comenzó a ridiculizarlo. Inmediatamente, cuando comenzó su clase, ridiculizó la Biblia, ridiculizó el cristianismo, dijo que era superstición, que era anticuado, que era obsoleto y muchas otras cosas más. Y entonces, al finalizar la clase, el profesor culminó todo lo que tenía que decir y le dijo a este joven: joven, quiero que sepas que la Biblia es un montón de errores y un libro de disparates. La he leído y no me parece sensata. Este joven, temeroso y desconcertado, le dijo al profesor: Señor, ¿puedo decir algo ahora? Y el profesor preguntó: claro, diga lo que quiera. Y él respondió de esta manera: Señor, la Biblia es la carta de amor de Dios a sus hijos. Si la ha leído y no le encuentra sentido, es porque está leyendo la correspondencia de otra persona. Hermanos, el incrédulo que no entiende el mensaje de Dios ni progresa espiritualmente, lo hace por la dureza de su corazón. Lo hace porque ha rechazado al Señor y puede caer en juicio del Señor. Ya para concluir, una ilustración. Y es que el mismo sol que ablanda la cera endurece la arcilla. El mismo sol que ablanda la cera endurece la arcilla. Y de esa manera, el mismo mensaje del Evangelio que humilla el corazón honesto, y conduce al arrepentimiento, el mismo mensaje también puede endurecer el corazón del oyente deshonesto y confirmarlo en su camino de desobediencia. La pregunta es: ¿eres como la cera o eres como la arcilla? ¿El mensaje de la palabra te humilla o el mensaje de la palabra te endurece? Si te humilla, dale gracias a Dios. Si te endurece, pide perdón y corre a Cristo. Corre a Cristo para que puedas ver su belleza, para que puedas ver su misericordia, para que puedas ver su amor. Oremos.